Mi padre me exigió pagar una factura de $20,000 de mi hermano por ser la mayor. Me negué, pero escuché que planeaban presionarme en la cena de Navidad para obligarme a ceder. Sin embargo, el 25 de diciembre su plan se desmoronó. Mi nombre es Sofía Castro y tengo 33 años. Trabajo como analista senior de cumplimiento financiero en San Francisco, lo que significa que me paso los días buscando esas pequeñas inconsistencias que la gente espera que nadie note. Nunca imaginé que la más importante me la entregaría mi propio padre. Entró en mi apartamento un lunes por la noche, dejó caer una factura impresa sobre la encimera de mi cocina y señaló el total con el dedo, $20,000. Tu hermano necesita matrícula, dormitorio, una laptop y un plan de comidas, dijo. Eres la mayor. Pagarlo es tu deber. Miré el papel y luego a él. No había una petición en su voz, solo una orden disfrazada de deber familiar. Ya había ayudado a mis padres con seguros, reparaciones y más emergencias temporales de las que podía contar. Esta vez le devolví el papel. Busca a otra persona. Su rostro se tensó. Me advirtió que las decisiones egoístas tenían consecuencias y luego se fue sin despedirse. 3 días después, pasé por la casa de mis padres para devolver una caja de decoraciones navideñas. Antes de llegar a la sala de estar, escuché a mi padre hablar detrás de la puerta entreabierta del comedor. Relájate. La acorralaremos en la cena de Navidad. Mi madre se rió. No dirá que no delante de todos. Luego, mi hermano menor dijo algo que hizo que cada número de esa factura se sintiera como una trampa, no como un gasto. Me alejé antes de que me vieran. Creían que la Navidad me haría más fácil de controlar. Lo que no sabían era que yo había pasado toda mi carrera siguiendo el dinero, documentando mentiras y esperando a que la gente se comprometiera con su versión de la verdad. El 25 de diciembre, colocaron esa factura frente a toda la familia y su plan se desmoronó antes del postre. El nombre de mi padre era Eduardo. El de mi madre era Elena y mi hermano menor se llamaba Mateo. En nuestra familia, Eduardo hacía declaraciones. Elena las suavizaba para convertirlas en culpa y Mateo esperaba el resultado. Pasé años fingiendo que ese arreglo era simplemente anticuado. De pie en el pasillo, con su plan navideño aún resonando detrás de la puerta, finalmente admití lo que era un sistema. Me asignaron el papel de la hija confiable porque a las personas confiables es más fácil cobrarles. No los confronté esa noche. La ira quería que irrumpiera por la puerta y expusiera lo que había escuchado, pero mis instintos profesionales fueron más fuertes. Las personas que esperan una reacción emocional rara vez se preparan para una auditoría. Volví a casa, coloqué la factura de $20,000 bajo la lámpara de mi escritorio y la estudié como si hubiera llegado de un cliente. El logotipo de la escuela estaba ligeramente borroso. La línea de la matrícula utilizaba una tipografía diferente a la de la línea de alojamiento. El documento enumeraba un plan de comidas premium que el sitio web público de la universidad no ofrecía. Y el cargo de la computadora portátil aparecía como de unos $3,000 sin proveedor, modelo ni impuestos. En la parte inferior, una frase afirmaba que el pago vencía antes de Navidad, a pesar de que el calendario académico mostraba que la próxima fecha límite de pago era en enero. Ninguno de esos detalles probaba un fraude por sí solo, pero juntos indicaban que el documento había sido manipulado para crear urgencia. A la mañana siguiente, llamé a Joaquín Ruiz, mi primo y uno de los amigos más cercanos de Mateo. Joaquín había ayudado a Mateo a mudarse al alojamiento del campus y había mencionado meses antes que Mateo había recibido una beca por mérito. Mantuve mi pregunta simple: ¿Mateo te mostró alguna vez su cuenta de estudiante real? Joaquín se quedó callado. ¿Por qué? Papá me dio una factura de $20,000 y me ordenó que la pagara. Exhaló lentamente. ¿Sofía? Mateo me dijo que el saldo restante era de alrededor de $6,000. Ese número coincidía con la estimación de la matrícula pública después de la beca. Joaquín lo recordaba. Le pregunté si tenía pruebas. Joaquín dudó, no porque quisiera proteger una mentira, sino porque estaba cansado de verse arrastrado a los problemas de Mateo. Finalmente, me envió una captura de pantalla que Mateo le había mandado mientras se quejaba del dinero. El portal del estudiante mostraba un saldo de $6,240.
También mostraba una beca por mérito y un pago de algo etiquetado como fideicomiso educativo de la familia Larios. El nombre del fideicomiso me heló la sangre. Nuestra abuela había creado esa cuenta hace años para ayudar a los nietos con su educación. Cuando fui a la universidad, mi padre me dijo que el fondo era demasiado pequeño para ayudarme y que preservarlo para emergencias era la opción responsable. Había trabajado de noche, aceptado préstamos y me había graduado creyendo que había protegido a la familia de las dificultades. Si el fideicomiso ahora estaba pagando los gastos de Mateo, ¿por qué me pedían $20.000? Llamé a mi tía Margarita, la hermana mayor de mi padre y la única pariente que alguna vez lo había desafiado sin disculparse después. Ella era la cosupervisora del fideicomiso, aunque Eduardo manejaba los estados de cuenta de rutina. Margarita, ¿sabes que pagó el fideicomiso para la escuela de Mateo este semestre? Su silencio fue diferente al de Joaquín. Era el silencio de alguien que abre un cajón cerrado en su mente. Debería haber cubierto 12.000, dijo. Eduardo me dijo que la transferencia se completó en agosto. La captura de pantalla de Joaquín muestra una transferencia, pero Mateo todavía debe 6.000. Papá me exige 20 a mí. Eso no tiene sentido. ¿Puedes enviarme el último estado de cuenta del fideicomiso? Se lo pediré al banco, dijo. Pero Sofía, no acuses a nadie hasta que sepamos a dónde fue el dinero. Estuve de acuerdo. Después de la llamada, examiné la factura de nuevo y noté un tenue cuadro gris detrás del total. Alguien había pegado el número sobre una cantidad original. Cuando amplié la imagen escaneada, el borde de un 6 era visible debajo del 2. Esa noche, Mateo me llamó. Su tono era alegre, casi ensayado. Papá dijo que estás estresada por el pago de la escuela. Lo entiendo. 20.000 suena a mucho, pero realmente aliviaría la presión sobre todos. Envíame la factura oficial de tu portal de estudiante. No puedo acceder a ella en este momento. Le enviaste a Joaquín una captura de pantalla ayer. La alegría desapareció. ¿Por qué estás hablando con Joaquín sobre mí? Porque los números no coinciden. Me acusó de tratarlo como a un criminal. Le dije que estaba tratando la factura como un documento. Luego le hice una pregunta, ¿para qué son los otros $13.760? No respondió. En cambio, dijo, se suponía que la Navidad era sobre la familia, y colgó. Al final de ese día, entendí dos cosas. Mateo sabía que la factura era falsa y mis padres esperaban que la mesa del comedor hiciera lo que el documento no pudo. Creían que los testigos me harían obediente. Decidí que los testigos harían que la verdad fuera imposible de enterrar. 2 días después, la tía Margarita me llamó mientras salía del trabajo. Había recibido un resumen de transacciones, no el estado de cuenta completo, y lo que mostraba era peor que una simple factura exagerada. El fideicomiso educativo había transferido $12.000 para Mateo en agosto, tal como ella esperaba. Pero 6 semanas después, Eduardo había autorizado 2 retiros marcados como reembolso educativo. Uno era de $8.500. El otro de $7.200. Ninguno de los pagos había ido a la universidad. Tu padre dijo que estaba reembolsando costos que ya había cubierto, me dijo Margarita. Confié en él porque era el fideicomisario interino. ¿Presentó recibos? No, no se los pedí. Su voz transmitía vergüenza, pero la responsabilidad no era solo suya. Eduardo había construido su autoridad sobre la base de que cuestionarlo era una falta de respeto. Incluso Margarita, la persona más fuerte de la familia, había aprendido a elegir la paz hasta que la paz se volvió costosa. Le pedí que no mencionara nuestra conversación todavía. Antes de exponer algo públicamente, quería darle a mi padre una oportunidad privada para corregirlo. No porque mereciera protección, sino porque necesitaba saber si elegiría la honestidad cuando ningún público lo obligara. Fui a la casa de mis padres ese sábado por la tarde. Eduardo estaba en el garaje puliendo el capó de una camioneta SUV recién adquirida. Les había dicho a todos que el vehículo era necesario porque el anterior se estaba volviendo poco confiable. El registro temporal todavía estaba pegado dentro del parabrisas. Tenemos que hablar sobre la factura de Mateo, dije. Él siguió puliendo. Pensé que habíamos solucionado eso.
Te ordené que la pagaras. Eso no es una solución. Dejó caer el paño sobre el banco de trabajo. Siempre conviertes los asuntos familiares en negociaciones. Y tú siempre conviertes tus decisiones en mis obligaciones. Su mandíbula se tensó. Coloqué una copia del saldo real de la cuenta de Mateo sobre el capó, entre nosotros. Él debe $6.240. El fideicomiso ya pagó $12.000. ¿De dónde viene la exigencia de $20.000? Durante una fracción de segundo, sus ojos se movieron hacia la camioneta. Esa mirada respondió más que sus palabras. Dijo que los costos de la universidad cambiaban constantemente. Dijo que Mateo necesitaba un colchón financiero. Dijo que una buena hermana se preocuparía por reducir el estrés de su hermano en lugar de interrogarlo. Cuando nada de eso funcionó, recurrió al arma más antigua de nuestra familia: después de todo lo que tu madre y yo sacrificamos por ti, así nos lo pagas. La frase me arrastró 17 años atrás. Tenía 16 años, de pie en el mismo garaje, sosteniendo un sobre de una competencia académica estatal. Había ganado $1.500. Eduardo me felicitó, luego me explicó que Mateo necesitaba equipo nuevo para un programa deportivo de verano. Lo llamó un préstamo familiar temporal. Entregué el cheque. Nadie volvió a mencionar el reembolso. Un año después, cuando necesité las tarifas de solicitud para la universidad, trabajé turnos adicionales en una tienda de comestibles mientras mis padres les decían a los parientes que yo era independiente por naturaleza. Ese recuerdo alguna vez me había hecho sentir orgullosa. Ahora parecía la primera entrada en un libro de contabilidad que me había negado a totalizar. No me criaron para que me convirtiera en su cuenta de emergencia, dije. Eduardo se acercó. Ten cuidado, Sofía. El éxito te ha vuelto arrogante. No, el éxito me hizo capaz de reconocer una factura falsa. Su expresión cambió. Esperaba resistencia, pero no evidencia. Bajé la voz y le di la oportunidad que había venido a ofrecer: dime la verdad ahora. Cancela la emboscada de Navidad. Explica a dónde fue el dinero del fideicomiso y dejaré que la familia resuelva esto en privado. Me miró durante varios segundos, luego sonrió sin calidez. No hay ninguna emboscada. Estás imaginando enemigos porque no puedes soportar que te pidan que contribuyas. La puerta del garaje se abrió detrás de mí. Mateo entró cargando bolsas de una tienda de electrónica. Se detuvo cuando vio el saldo real de la cuenta en el capó. ¿Qué es esto?, preguntó. Tú dímelo, dije. ¿Por qué papá necesita $20.000 cuando tu saldo es de $6.000? Mateo miró a Eduardo antes de responder. Esa mirada instintiva confirmó su alineación. El resto es para el próximo semestre, dijo. El documento dice matrícula, dormitorio, laptop y plan de comidas actuales. Entonces papá lo describió mal. Eduardo tomó de inmediato la salida que Mateo le ofrecía, exactamente. Era una estimación. Estás creando un escándalo por la redacción. Señalé las bolsas de compras. ¿La laptop de $3.000 está ahí dentro? Mateo escondió las bolsas detrás de su pierna. Eso no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando lo pusiste en mi factura. Mi madre apareció en la puerta y preguntó por qué estaba arruinando el fin de semana. No preguntó si la factura era real. Preguntó por qué no podía dejar pasar el asunto. Esa distinción acabó con mi última duda sobre su papel. Recogí los papeles. Tienen hasta la mañana de Navidad para decírselo a la familia ustedes mismos. Eduardo se rió. ¿Y si no lo hacemos, entonces qué? Entonces lo haré yo. Me dijo que nadie creería que me habían tratado mal después de todo lo que habían hecho por mí. Pasé a su lado sin discutir. Al final de la entrada de autos, Mateo me llamó por mi nombre y me advirtió que no lo avergonzara frente a la familia. Me di la vuelta. No tienes miedo de ser avergonzado. Tienes miedo de ser descrito con precisión. Por primera vez, ninguno de ellos tuvo una respuesta. La semana antes de Navidad, el chat grupal de mi familia se convirtió en una campaña. Mi madre publicó fotos antiguas y escribió sobre lo agradecida que estaba de que sus hijos siempre se apoyaran mutuamente.
Eduardo compartió un artículo sobre adultos exitosos que ayudan a sus familiares con la universidad. Mateo agregó un mensaje sobre lo aterrorizado que estaba de que los problemas financieros destruyeran su futuro. Ninguno de ellos mencionó mi nombre, pero cada frase me señalaba. Los familiares respondieron con corazones, oraciones y ofertas de aliento. Luego mi tío Pablo escribió: Mateo tiene suerte de tener una hermana mayor que pueda ayudar. Mi madre reaccionó con un corazón antes de que tuviera tiempo de leerlo 2 veces. Esa era su estrategia en miniatura. Anunciar mi generosidad antes de que yo aceptara, para luego hacer que mi rechazo pareciera una traición. No me defendí en el chat. En su lugar, guardé capturas de pantalla y envié un solo mensaje: espero que analicemos el panorama financiero completo juntos en Navidad. La conversación se detuvo durante 3 horas. La tía Margarita obtuvo los registros completos del fideicomiso 2 días después. Los revisamos en mi apartamento con Camila Morales, una amiga del trabajo que se especializaba en investigaciones internas. Camila no era el tipo de amiga que me decía que tenía razón simplemente porque estaba herida. Cuestionaba las suposiciones, separaba los hechos de las emociones y preguntaba que probaba realmente cada pieza de evidencia. Los registros mostraban que el fideicomiso había comenzado el año con $39.600. 12.000 fueron legítimamente a la Universidad de Mateo. Los 2 retiros posteriores por un total de $15.700 fueron a una cuenta conjunta de mis padres. Desde allí, se pagaron $9.400 a un concesionario de automóviles. Otros $4.800 se destinaron a un contratista que estaba renovando su cocina. La cantidad restante fue transferida a Mateo. Mateo había utilizado parte de ese dinero para pagar el depósito de un apartamento fuera del campus que no necesitaba, porque su contrato de dormitorio ya cubría el año. También había comprado una computadora de alta gama, no para el trabajo de curso obligatorio, sino para una configuración de juegos y creación de contenido que había presumido en línea. El dinero faltante del fideicomiso explicaba la factura falsa. Eduardo quería que yo reemplazara lo que él había desviado antes de que Margarita completara la contabilidad anual. Si yo pagaba $20.000, él podría cubrir el saldo real de Mateo, rellenar la mayor parte del fideicomiso y preservar la apariencia de que no había ocurrido nada inapropiado. La nueva camioneta de mis padres y la cocina quedarían intactas. Mateo conservaría el apartamento y el equipo. Yo absorbería el costo y sería elogiada por ayudar. Camila organizó los documentos por fecha. Tienes que decidir tu objetivo, dijo. ¿Quieres una disculpa, el reembolso, distancia o exposición pública? Las 4 cosas, respondí, y luego me corregí. No, quiero que la verdad quede documentada. Las consecuencias pueden seguir a partir de ahí. Esa distinción importaba. La venganza impulsada solo por la ira podía ser descartada como crueldad. La rendición de cuentas respaldada por pruebas era más difícil de eludir. Margarita quería confrontar a Eduardo de inmediato, pero le recordé su plan. Él había elegido la Navidad porque creía que el público familiar le pertenecía. Si hablábamos demasiado pronto, reescribiría la historia, alegaría un malentendido y les diría a todos que lo había atacado por un error privado de contabilidad. Acordamos dejar que presentara su demanda primero. Preparé 3 carpetas. La primera contenía el saldo real de estudiante de Mateo, la información de su beca y la factura alterada. La segunda contenía los estados de cuenta del fideicomiso, las transferencias bancarias y los recibos relacionados con la camioneta, la renovación y el apartamento. La tercera contenía una carta que ponía fin a cada pago voluntario que yo realizaba en nombre de mis padres. Durante casi 4 años, había pagado las primas de su seguro complementario y las cuotas de sus impuestos sobre la propiedad cada vez que Eduardo afirmaba que el flujo de efectivo era ajustado. El total promediaba $1.150 al mes. Nunca lo había llamado manutención porque mis padres preferían la palabra ayuda, como si los pagos aparecieran ocasionalmente en lugar de llegar según lo programado. Cancelé las siguientes transferencias e imprimí las confirmaciones. También preparé un límite por escrito: no financiaría la matrícula de Mateo, no reemplazaría el dinero retirado del fideicomiso, no confirmaría préstamos ni respondería a solicitudes financieras entregadas a través de familiares. Cualquier contacto futuro con mis padres dependería del reembolso y de un reconocimiento directo de lo que habían hecho.
En la víspera de Navidad, Mateo volvió a llamar. ¿De verdad vas a hacer que papá suplique?, preguntó. Pedí la verdad. Él está bajo presión. Yo también. Puedes permitirte 20.000. Eso no los hace tuyos. Su voz se agudizó. ¿Te importa más tener razón que esta familia? Miré las 3 carpetas sobre mi mesa. No, Mateo. Me importa lo suficiente esta familia como para dejar de financiar sus mentiras. Me dijo que me arrepentiría de entrar a la cena de Navidad con esa actitud. Después de que colgamos, mi madre me envió un mensaje de texto diciendo que mi padre planeaba hacer un anuncio familiar especial antes del postre. Añadió, por favor, no hagas una escena. Respondí, no crearé una escena. Llevaré los registros para la escena que ustedes ya planearon. La mañana de Navidad llegó sin confesión, sin cena cancelada y sin disculpas. A las 4 de la tarde, coloqué las carpetas en mi bolso y conduje hacia la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida tratando de ganarme un lugar que ya debería haber tenido. Esta vez, no iba allí para ser aceptada. Iba allí para cerrar la cuenta. Cuando llegué, 11 parientes ya estaban reunidos en la sala de estar. Los abrigos cubrían la cama de invitados, la música sonaba desde un altavoz cerca del árbol y la mesa del comedor había sido dispuesta como si la presentación pudiera garantizar la armonía. Eduardo me recibió en la puerta con un abrazo que duró lo justo para parecer afectuoso desde el otro lado de la habitación. Aquí está, anunció. Nuestra exitosa hija. La palabra, exitosa, sonaba menos como un elogio que como una estimación de los fondos disponibles. Elena me besó la mejilla y susurró, por favor, recuerda que hoy se trata de la familia. Mateo evitó mi mirada. Llevaba un reloj nuevo y hablaba en voz alta sobre sus planes para el próximo semestre. La tía Margarita estaba sentada cerca de la ventana, tranquila e indescifrable. Camila no estaba presente, habíamos acordado que la evidencia no necesitaba defensores externos. Los registros hablarían y Margarita podría verificar el fideicomiso. La cena comenzó normalmente. Eduardo trinchó el asado. Elena pidió a todos que compartieran una cosa que apreciaran. Y Mateo describió la universidad como el desafío más difícil de su vida. Cuando llegó mi turno, dije que estaba agradecida por los registros claros y las segundas oportunidades. Margarita bajó su copa para ocultar una breve sonrisa. Después del plato principal, Eduardo golpeó su cuchara contra su copa. Quiero hablar de algo importante, dijo. Mateo ha trabajado increíblemente duro, pero la educación es costosa. Como padres, Elena y yo hemos hecho todo lo que hemos podido. Ahora es el momento de que la próxima generación asuma la responsabilidad familiar. Metió la mano debajo de su silla y colocó la factura alterada sobre la mesa frente a mí. Sofía ha sido bendecida con una sólida carrera profesional, continuó. Le pedimos que pague $20.000 para la matrícula, el dormitorio, la laptop y el plan de comidas de su hermano. Nadie habló de inmediato. El silencio era exactamente lo que él quería. Cada rostro se volvió hacia mí y la demanda se transformó en una demostración de generosidad que se esperaba que yo completara. El tío Pablo asintió con la cabeza. Eso es mucho, pero la familia ayuda a la familia. Mi madre se inclinó hacia mí. No tienes que decidirlo en este segundo, cariño. Solo dile a todos que te harás cargo de ello y podremos resolver los detalles más tarde. Ahí estaba, el rincón que habían planeado. Coloqué mi servilleta al lado de mi plato. Antes de responder, me gustaría que Mateo confirme la cantidad. Mateo se movió incómodo en su silla. Son aproximadamente 20.000. Aproximadamente. Los costos de la universidad cambian. ¿Cuál es el saldo exacto en tu cuenta de estudiante? Eduardo interrumpió, esto no es un interrogatorio. Es una petición de $20.000. Los números exactos son razonables. Mateo miró alrededor de la mesa buscando simpatía. Alrededor de 6.000 en este momento, pero hay costos futuros. Saqué la primera carpeta de mi bolso y deslicé una copia de su estado de cuenta hacia el centro de la mesa. El saldo es de $6.240. Tu beca por mérito ya ha sido aplicada.
Tu dormitorio y tu plan de comidas ya están incluidos. También recibiste $12.000 del fideicomiso educativo de la familia Larios. El tío Pablo recogió la página. La mano de mi madre se congeló alrededor de su copa. Eduardo se recuperó rápidamente. Los 20.000 incluyen el próximo semestre y emergencias. Coloqué la factura alterada al lado del estado de cuenta auténtico. Entonces, ¿por qué este documento describe la cantidad como matrícula, dormitorio, laptop y plan de comidas actuales? ¿Por qué se cubrió el total de $6.000 con un total de $20.000? ¿Y por qué afirma que el pago vence antes de Navidad cuando la fecha límite de la universidad es en enero? El rostro de Mateo se sonrojó. Yo no hice ese documento. Todos los ojos se dirigieron a Eduardo. Se rió una vez. Creó una estimación familiar. Eso no es un delito. No lo llamé un delito. Lo llamé falso. Elena intervino. Sofía, puede que tu padre le haya dado un mal formato, pero su intención era proteger a Mateo. Tienes que humillarlo por una hoja de cálculo. Le di una oportunidad privada para que se explicara. Él eligió esta mesa. La tía Margarita habló por primera vez. Eduardo, ¿dónde está el resto del fideicomiso educativo? La habitación cambió. Hasta entonces, varios familiares habían tratado la disputa como un desacuerdo entre hermanos. La pregunta de Margarita expuso una segunda capa y Eduardo lo sabía. El fideicomiso está bien, dijo. Entonces respóndele, repliqué. Comenzó el año con $39.600. 12.000 fueron a la Universidad de Mateo. ¿Qué pasó con los otros retiros? Los ojos de Eduardo se endurecieron. No tenías autorización para acceder a esos registros. Margarita dejó su tenedor. Yo sí la tenía. Soy la cosupervisora y lo solicité. Mi madre la miró como si Margarita hubiera roto un acuerdo. Fuiste a nuestras espaldas. No, dijo Margarita. Revisé una cuenta de la que soy legalmente responsable. Abrí la segunda carpeta. La primera página mostraba el retiro de $8.500. La siguiente mostraba el retiro de $7.200. Luego venían las transferencias a la cuenta conjunta de mis padres. Pasé copias en ambas direcciones. El papel se movía de mano en mano y con cada página el control de Eduardo se debilitaba. El dinero no fue a la escuela, dije. $9.400 fueron al concesionario donde papá compró la camioneta. 4.800 fueron para el contratista de la cocina. El resto fue para Mateo para un depósito de apartamento innecesario y equipo personal. Mateo empujó su silla hacia atrás de la mesa. Papá dijo que lo reemplazaría. Con mi dinero, dije. No. Espetó Eduardo. Con dinero familiar. Todo en esta familia se comparte. Entonces, ¿por qué la camioneta y la renovación se compartieron con ustedes mientras que la deuda me fue asignada a mí? Él me señaló con el dedo. ¿Por qué puedes permitírtelo? Te sientas ahí con tu salario y tu apartamento y actúas como si hubieras construido todo sola. Lo construí mientras me decías que el fideicomiso educativo no podía ayudarme. La tía Margarita se volvió bruscamente hacia él. ¿Le dijiste a Sofía que no había dinero para ella? Eduardo no dijo nada. Continué, con la voz más baja ahora, trabajé de noche. Tomé préstamos. Entregué dinero de becas cuando era adolescente porque dijiste que Mateo lo necesitaba más. Durante años, pagué tus seguros e impuestos sobre la propiedad porque dijiste que estabas luchando. Todo el tiempo, trataste mi estabilidad como un recurso que podías asignar sin mi consentimiento. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero sus palabras siguieron siendo defensivas. Estábamos tratando de mantener a todos a flote. Estaban tratando de mantener intacto su estilo de vida. El tío Pablo se quedó mirando el recibo del concesionario. Eduardo, ¿usaste dinero del fideicomiso para la camioneta? Eduardo se cruzó de brazos. Lo tomé prestado. Tenía la intención de pagarlo. ¿Cuándo? Preguntó Margarita. Él miró hacia la factura alterada. Nadie necesitaba que respondiera. La trampa se había derrumbado.
Pero la peor parte para ellos no fue que yo me hubiera negado a pagar. Fue que ahora todos podían ver lo que mi pago había sido diseñado para ocultar. Eduardo intentó recuperar el control poniéndose de pie. Dijo que las finanzas privadas no tenían cabida en Navidad y nos acusó a Margarita y a mí de convertir un préstamo temporal en una ejecución pública. Pero la autoridad en su voz ya no encajaba en la habitación. Los familiares ya no me miraban como a la hija desagradecida. Lo miraban a él como al hombre que había presentado una factura falsa para ocultar el dinero que ya se había llevado. Elena buscó la salida emocional. Sofía, incluso si se cometieron errores, exponer esto frente a todos es cruel. La miré a los ojos. 3 días después de que me negué, te escuché reír cuando papá dijo que me acorralarían en Navidad porque no diría que no delante de todos. Ustedes eligieron al público. Solo esperaban que funcionara a su favor. Su rostro se puso pálido. Mateo miraba su plato. Margarita le preguntó directamente si sabía que la cantidad de $20.000 era falsa. Primero afirmó que no entendía el fideicomiso, luego admitió que Eduardo le había dicho que describiera todos los gastos posibles y redondeara hacia arriba. Cuando Margarita le preguntó por el depósito del apartamento, la historia de Mateo se desmoronó aún más. Confesó que quería mudarse fuera del campus con amigos y creía que Sofía eventualmente pagaría, porque ella siempre lo hace. Esas 6 palabras dolieron más que cualquier acusación. También me liberaron. Mi generosidad no había creado gratitud. Había creado una expectativa. Saqué la tercera carpeta. A partir de esta semana, he puesto fin a los pagos de seguros e impuestos sobre la propiedad que he estado haciendo para mamá y papá. No pagaré el saldo de Mateo, no reemplazaré el dinero retirado del fideicomiso, no cofirmaré ningún préstamo ni financiaré ninguna emergencia futura creada por la deshonestidad. Cualquier contacto sobre dinero debe ser por escrito. La ira de Eduardo finalmente estalló. No puedes castigar a tu madre porque estás enojada conmigo. No estoy castigando a ninguno de los dos. Estoy deteniendo pagos que siempre fueron voluntarios. Perderemos la cobertura, dijo Elena. Tienen ingresos, una camioneta nueva y una cocina renovada. Tendrán que elegir lo que pueden pagar, tal como yo he tenido que hacer. Margarita anunció entonces que Eduardo quedaba suspendido de la gestión del fideicomiso educativo con efecto inmediato. Enviaría los registros al abogado de la familia, exigiría una contabilidad completa y requeriría el reembolso de cada retiro no educativo. Hasta que eso sucediera, solo aprobaría pagos directos a instituciones acreditadas. Ningún dinero pasaría por Eduardo o Mateo. Mateo preguntó si el fideicomiso seguiría cubriendo su saldo restante. Margarita respondió, el fideicomiso ya te apoyó. El dinero retirado para tu apartamento y equipo se contará como parte de tu beneficio. El resto es tu responsabilidad. Su expresión se derrumbó. Sin la financiación adicional, no podría mantener el apartamento fuera del campus, la configuración premium y el horario despreocupado que había prometido a sus amigos. Tendría que permanecer en el dormitorio, devolver lo que pudiera y buscar trabajo para pagar el saldo restante. Ninguna de esas consecuencias amenazaba su educación. Solo amenazaban la imagen que había intentado comprar con el dinero de otras personas. Eduardo le dijo a Margarita que no tenía derecho a avergonzarlo. El tío Pablo le recordó que acababa de intentar avergonzarme a mí para que pagara una obligación fabricada. Otro pariente preguntó si Eduardo había usado fondos del fideicomiso antes. La pregunta circuló por la mesa y su reputación, lo único que había protegido más cuidadosamente que la cuenta, comenzó a fracturarse. Mi madre empezó a llorar. Durante años, las lágrimas habían puesto fin a las conversaciones difíciles en nuestra familia porque todos se apresuraban a consolarla antes de preguntar qué había hecho. Esta vez, nadie la atacó, pero nadie cambió de tema tampoco. Eduardo me siguió al pasillo cuando recogí mi abrigo. Ya dejaste claro tu punto, dijo en voz baja. Ahora dame 30 días. Paga los 20.000 y te los devolveré después de que venda algo. No. Si el abogado lo ve todo, Margarita destruirá mi nombre. Tú retiraste el dinero. Tú creaste la factura. Tú planeaste la cena. Tu nombre se enfrenta a tus decisiones. Bajó aún más la voz. Soy tu padre.
Eso debería haberme hecho sentir más segura contigo, no más fácil de usar. Mateo apareció detrás de él y me preguntó si me sentía orgullosa. Le dije que me sentía terminada. Me fui antes del postre. A través de la ventana delantera, vi a la familia todavía sentada alrededor de los documentos. Nadie gritaba. Estaban leyendo. Esa era la consecuencia que mis padres nunca habían esperado. Podían sobrevivir a mi ira llamándome emocional. Podían sobrevivir a mi rechazo llamándome egoísta. Lo que no podían sobrevivir era a una habitación llena de personas comparando su historia con los registros. No arruiné la Navidad. Terminé la función. La contabilidad formal tomó 6 semanas. Confirmó que se habían retirado $15.700 del fideicomiso educativo para gastos que no calificaban. Con tarifas e información faltante incluidas, Eduardo tuvo que reembolsar $17.260. Vendió la camioneta, pospuso el resto de la renovación de la cocina y usó parte de sus ahorros para restaurar la cuenta. Margarita se convirtió en la única administradora y cada pago futuro fue directo a la escuela. Mateo devolvió el depósito del apartamento y vendió parte del equipo. Se quedó en el dormitorio, consiguió un trabajo de fin de semana en la biblioteca del campus y organizó un plan de pagos para los $6.240 restantes. Su vida no se derrumbó. La fantasía de que todos los demás eran responsables de mantenerla sí lo hizo. Mis padres perdieron algo importante, el acceso a mí sin rendición de cuentas. No los visité durante 3 meses. Dejé de responder a los mensajes que empezaban con culpa, dinero o exigencias de pasar página. Elena enviaba fotografías de años más felices. Eduardo enviaba notas cortas explicando que había estado bajo presión. Ninguno de los mensajes incluía una disculpa, así que ninguno recibió respuesta. Los $1.150 que les había estado enviando cada mes se quedaron en mi cuenta. Usé parte de ellos para acelerar los pagos de mis préstamos estudiantiles y guardé el resto en un fondo para una futura casa. El primer mes se sintió extraño. Seguía esperando una llamada de emergencia que me arrastrara de nuevo a mi antiguo papel. Cuando no llegó, me di cuenta de cuánto de mi vida se había organizado en torno a evitar consecuencias para otros adultos. Mateo finalmente me escribió una carta real. No culpó a nuestros padres, a sus amigos ni al costo de la universidad. Admitió que había tratado mi éxito como propiedad familiar y mis límites como obstáculos. Se disculpó por ayudar a crear la factura falsa y por esperar que el público de Navidad me silenciara. Le respondí una vez. Le dije que el perdón era posible, pero el apoyo financiero no. La confianza se reconstruiría a través de decisiones consistentes, no de discursos. Meses después, nos reunimos para tomar un café. La conversación fue incómoda pero honesta. Eso era más valioso que la cercanía fácil que habíamos fingido tener antes. Eduardo nunca ofreció la misma rendición de cuentas. Les dijo a los familiares que yo había exagerado por un préstamo, pero los registros seguían disponibles y su versión ya no controlaba a la familia. No se le volvió a invitar a administrar fondos compartidos. Elena dejó de pedirme que lo rescatara. Por primera vez, tuvieron que resolver sus propios problemas financieros dentro de los límites de sus ingresos reales. A veces la gente imagina la venganza como un acto dramático que hace sufrir al instante a quien te hirió. La mía fue más silenciosa. Rechacé la factura. Documenté la verdad. Dejé de subvencionar a las personas que habían confundido mi amor con permiso. Luego me hice a un lado y dejé que sus propias decisiones se volvieran costosas. Los $20.000 siguieron siendo míos. Más importante aún, también mi voz. Esa Navidad me enseñó que la lealtad familiar sin consentimiento no es lealtad, es control. Ayudar a alguien puede ser generoso, pero verse obligado a financiar la deshonestidad solo les enseña que la manipulación funciona. Los límites no destruyen las relaciones sanas, revelan cuáles dependían de que no tuvieras ninguno.